Si bailas te casarás con mi hijo, dijo el millonario, pero la sirvienta era campeona de baile. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La inauguración de la Tour Lumière, el nuevo rascacielos de lujo de Duvalier Group, reunía a toda la élite de Mónaco, empresarios, políticos, artistas y socialites. Entre los meseros y el personal de limpieza, una mujer de uniforme gris se movía con paso sereno. Su nombre era Helena Duval. Trabajaba allí desde hacía apenas 3 semanas, contratada por una empresa externa. «Cuidado con la bandeja, por favor», susurró una supervisora mientras pasaba a su lado. Helena asintió en silencio. Se inclinó con cuidado para recoger unas copas vacías, pero un hombre de traje oscuro se volteó de pronto, chocando contra ella. La bandeja se tambaleó y, antes de que pudiera reaccionar, una lluvia de copas de cristal cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol. El sonido fue tan fuerte que detuvo la conversación de toda la sala. Por unos segundos, reinó el silencio. Y luego se escuchó la voz profunda y burlona de Maurice Duvalier, el anfitrión de la noche. «Vaya, vaya, parece que tenemos un espectáculo extra esta noche», dijo levantando su copa. «Si hasta para limpiar se necesita coordinación, ¿cómo será en el resto?». Algunos invitados rieron con discreción. Otros bajaron la mirada, incómodos. Pero él continuó. «Si puedes bailar este vals sin tropezar, te prometo que casarás a mi hijo con tal honor». «¿Qué te parece, muchacha?», dijo en tono de broma, levantando su copa hacia el público. El comentario provocó carcajadas entre varios invitados. La esposa de Maurice, Genevieve, sonrió con superioridad mientras observaba a la empleada arrodillada entre los restos de cristal. A su lado, Adrien Duvalier, su hijo, de 30 años, bajó la cabeza, avergonzado. «Padre, por favor, basta. No es necesario humillarla», dijo en voz baja. «No interrumpas, Adrien. Solo intento animar la velada», respondió su padre, ignorando su incomodidad. Helena permanecía en silencio, recogiendo cuidadosamente los fragmentos con las manos temblorosas. Pero sus ojos no mostraban miedo, sino una calma extraña, como si analizara cada palabra de ese hombre con una frialdad contenida. Alguien del personal se acercó a ayudarla, pero ella negó con un gesto. Maurice, que había bebido demasiado champaña, se acercó unos pasos más. «Vamos, toquen un vals. Quiero ver si esta señorita al menos puede moverse al ritmo. Si lo hace mejor que mi esposa, le doy el honor de ser parte de la familia Duvalier». Soltó una carcajada. Imaginen los titulares: el heredero de Mónaco se casa con la mujer de limpieza. Las risas se multiplicaron. Algunos fingieron escandalizarse, pero en realidad disfrutaban del espectáculo. Genevieve fingió modestia, aunque su sonrisa demostraba que estaba encantada con la escena. Helena terminó de recoger los pedazos, se puso de pie lentamente y lo miró directo a los ojos. Su expresión era tranquila, firme, casi desarmante. «Acepto», dijo con voz clara, sin un atisbo de duda. La risa se detuvo. Los músicos dejaron de tocar. Incluso el aire pareció congelarse. Maurice la observó sorprendido, como si no hubiera entendido. «¿Qué dijiste?» «Que acepto su reto», repitió Helena. «Pero cuando baile mejor que su esposa, quiero que cumpla su palabra». Aunque la haya dicho como burla. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados se voltearon hacia Genevieve, que tensó los labios, incómoda. Adrien frunció el ceño, sin saber si debía intervenir o no. Su padre, en cambio, sonrió divertido. «¡Qué valiente! Muy bien, veamos de qué eres capaz», dijo levantando su copa. «Pero cuando pierdas, quiero que te arrodilles y pidas perdón por hacernos perder el tiempo. Y por supuesto, quedarás despedida». Helena no respondió. Solo asintió, como si aceptara un contrato. En el fondo del salón, un hombre mayor con uniforme negro, Henry Marchand, jefe de seguridad, observaba la escena con gesto serio. Su mirada se detuvo en la mujer de pie frente al magnate. Algo en su postura, en la forma en que mantenía la espalda recta y los hombros erguidos,
le resultó familiar. Pero no dijo nada. Aún. Genevieve, con una sonrisa venenosa, se adelantó un paso. Querido, ¿en serio esperas que compita con ella? No pienso rebajarme, dijo con desdén. Vamos, mi amor, contestó Maurice con aire burlón. No seas tímida. Ganaste aquel concurso de vals en el Club de la Riviera, ¿recuerdas? Es solo una demostración. Elena los observaba sin moverse, mientras los murmullos volvían a llenar el salón. Algunos invitados comenzaban a apostar discretamente, como si se tratara de una función de circo. Maurice alzó la voz otra vez. 5.000 euros por mi esposa. ¿Quién se atreve a apostar por la empleada? Rió. Vamos, hagan sus apuestas. Que la noche promete ser inolvidable. El DJ, incómodo, dudó antes de tocar algo. Genevieve lo miró y ordenó. Pon un vals clásico. Algo digno de mí. Mientras la orquesta improvisada comenzaba a tocar, Adrien dio un paso hacia su padre. Esto ya es demasiado, le dijo con firmeza. No puedes seguir humillando a la gente por diversión. Tú aún no entiendes cómo funciona este mundo, hijo, respondió Maurice sin mirarlo. Hay quienes nacen para mandar y otros para servir. Es natural. Adrien lo miró, con los ojos llenos de decepción. No, padre. No es natural. Es cobarde. Pero Maurice ni siquiera se molestó en contestar. Solo sonrió con arrogancia, mientras Genevieve caminaba hacia el centro de la pista de baile, saludando al público con un gesto teatral. La música comenzó. Genevieve giró con movimientos estudiados, elegantes pero mecánicos, recibiendo aplausos educados. Elena la miraba en silencio, sin inmutarse, sin expresión. Henry Marchand, desde el fondo, no apartaba la vista de ella. Había algo en su quietud. Una tensión contenida que solo alguien del mundo del arte podría reconocer. Esa postura, pensó. Esa alineación perfecta de espalda y cuello, la he visto antes. Y en ese instante, lo recordó. Una función, 15 años atrás, en la Ópera de París. Una bailarina llamada Elise Marceau que había hecho llorar al público con un solo movimiento de sus manos. Henry sintió un escalofrío. La mujer frente a él no era una simple empleada. Era una leyenda perdida. La última nota del vals resonó en el salón, seguida por un aplauso tibio. Genevieve Duvalier hizo una pequeña reverencia, segura de su triunfo. Su rostro transmitía la satisfacción de quien cree que la humillación está asegurada. Bueno, querida, dijo Maurice con su típica sonrisa burlona, no será fácil superar a mi esposa. Pero supongo que ya no puedes echarte atrás, ¿verdad? Elena lo miró sin alterarse. Dio un paso al frente, y por primera vez desde el incidente, habló con firmeza. No me echo atrás, señor Duvalier. Nunca lo hago. Esa frase, pronunciada con tanta serenidad, descolocó a más de uno. Algunos invitados soltaron una risa nerviosa, otros se inclinaron para murmurar entre ellos. Maurice levantó la copa y gritó. Entonces que empiece la segunda parte del espectáculo. Esto es una locura, susurró Adrien, que ya no podía ocultar su incomodidad. Mientras tanto, Henry Marchand se desplazó discretamente hacia un rincón desde donde podía grabar con su teléfono sin ser notado. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que algo importante estaba a punto de suceder. El DJ la observó indeciso. ¿Qué canción desea, madame?, preguntó con un hilo de voz. La misma, respondió Elena, tranquila. Desde el inicio. Maurice soltó una carcajada. ¿La misma? ¡Qué audacia! Veamos cuánto dura antes de tropezar otra vez. Los primeros acordes del vals comenzaron a sonar. Elena cerró los ojos unos segundos. La sala entera la observaba, esperando verla fallar. Pero cuando levantó los brazos, algo cambió. Sus movimientos eran lentos, casi imperceptibles al principio. Un giro suave, un paso apenas deslizado. Su postura era impecable, su equilibrio perfecto. El murmullo del público se apagó poco a poco.
Elena se movía con una elegancia que parecía flotar. No bailaba para impresionar, sino para liberar algo que llevaba dentro. Cada movimiento era una historia. Cada mirada, un recuerdo. Adrien la observaba desde la mesa principal. No podía apartar los ojos de ella. Era como si una presencia distinta habitara su cuerpo, una energía que transformaba el aire del salón. «Padre», susurró, sin terminar la frase. Maurice, que al principio sonreía, ahora fruncía el ceño. Genevieve apretó los dientes, incómoda. Elena giró con precisión de profesional. Sus manos se movían con una sutileza casi hipnótica. Algunos invitados se miraron entre sí, sorprendidos. «¿La estás viendo?», murmuró una mujer. «Eso no es una improvisación», respondió otro. «Esa mujer sabe lo que hace». Henry apenas respiraba. Reconocía cada paso, cada giro. Era el mismo estilo que había visto años atrás en aquella función en París, cuando Elise Marceau había dejado sin aliento a toda la ópera. Y ahora, esa misma esencia estaba frente a él, en forma de una supuesta empleada de limpieza. La música crecía, y con ella, el movimiento de Elena. Ya no bailaba con timidez. Su cuerpo entero expresaba fuerza, gracia y libertad. No había duda, esa mujer no improvisaba, recordaba. En un momento, se elevó en un salto corto pero perfecto, y cayó suavemente sobre el suelo brillante, sin perder el equilibrio. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Solo la música llenaba el aire. Cuando terminó, permaneció quieta, mirando hacia el frente, respirando despacio. El silencio duró varios segundos, hasta que se escuchó el primer aplauso. Luego otro. Y otro más. En menos de un minuto, todos estaban de pie, aplaudiendo con fuerza. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. «Es increíble. ¿Quién es ella? No puede ser solo una empleada». Maurice Duvalier no se movía. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. Genevieve, en cambio, apenas podía disimular su enojo. «Esto debe ser algún tipo de truco», dijo en voz baja, pero suficiente para que la escucharan. Elena inclinó la cabeza ligeramente, con elegancia. «Gracias», dijo simplemente, y dio unos pasos hacia atrás, lista para retirarse. Pero Maurice, herido en su orgullo, no estaba dispuesto a dejar que la atención se alejara de él. «Un momento», exclamó. «Esto no prueba nada. Puede haber memorizado algunos pasos de YouTube o alguna escuela barata». Su tono de burla volvió, aunque su voz temblaba de frustración. Adrien se levantó. «Padre, basta. Todos vimos lo que acaba de hacer. Eso fue arte». «No te metas, Adrien», gritó Maurice. «Todavía no he terminado». El silencio volvió a caer sobre el salón. Elena se detuvo. Su mirada se clavó en la del magnate. «¿Desea una segunda demostración, señor Duvalier?», preguntó, sin levantar la voz. «¿Otra?», soltó él, incrédulo. «Sí. Pero esta vez no será por apuesta. Será por respeto». Esa palabra, respeto, resonó en el aire con más fuerza que cualquier insulto. Maurice apretó los puños. El público, ahora dividido, murmuraba entre la curiosidad y la vergüenza. Henry seguía grabando, captando cada gesto, cada mirada. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era solo una anécdota, era un momento histórico. Una mujer que había sido invisibilizada estaba poniéndole un espejo a la élite entera de Mónaco. Elena respiró profundo, dio un paso al frente y dijo: «Hace 15 años, alguien me dijo que nunca volvería a bailar. Que no tenía futuro. Que debía conformarme con limpiar los escenarios donde alguna vez estuve». Maurice intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano. «Pero aprendí algo. El arte no muere. Solo se transforma». Su voz, firme y serena, llenó el salón con una intensidad que nadie esperaba. Genevieve retrocedió un paso, visiblemente molesta. Adrien se mantuvo en silencio, observando con respeto. La multitud, que antes reía,
ahora escuchaba con atención. Algunos empezaban a mirar a Maurice con desaprobación. Henry bajó el teléfono, sin dejar de grabar. Esta vez, susurró para sí, el público no aplaude por cortesía. Aplaude porque entiende lo que ve. Elena terminó su breve discurso con una ligera sonrisa. Y por eso, señor Duvalier, si esta noche me despide, hágalo sabiendo que usted perdió mucho más que una apuesta. Maurice la miró sin poder responder. No sabía si gritar, reír o fingir que nada había pasado. Su orgullo se desmoronaba frente a los mismos que solían temerle. Adrien rompió el silencio. Padre, ella acaba de darte una lección. Elena se giró lentamente, lista para irse. Pero Henry, desde el fondo, dio un paso al frente. Señorita Duval, dijo con voz grave, disculpe que la interrumpa, pero usted no es cualquier persona, ¿verdad? Todos voltearon hacia él. ¿De qué habla?, preguntó Genevieve con desdén. Henry sostuvo su mirada. Usted no es empleada de limpieza. Usted es Elise Marceau, la bailarina del Ballet de París. El salón entero contuvo la respiración. Maurice palideció. Adrien abrió los ojos con asombro. Elena permaneció inmóvil, pero no lo negó. Hace 15 años la vi en la ópera, continuó Henry. Recuerdo cada movimiento. Usted es la misma artista que hizo llorar a un teatro entero. Por un instante, el silencio volvió a dominarlo todo. Hasta que Elena, con voz tranquila, respondió. Lo era. Ya no. Y con esas palabras, la historia dio un giro que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El silencio en el salón era tan denso que podía sentirse. Nadie se movía, nadie respiraba. Solo se escuchaba el suave zumbido de los focos del techo y el distante sonido del mar entrando por los ventanales del hotel. Maurice Duvalier, aún con la copa en la mano, intentó reírse, pero la voz no le salió. «¿Elise? ¿Qué?», dijo, incrédulo. «¿Está bromeando, Marchand?». Henry lo miró sin pestañear. «No, señor. No me equivoco. La señorita Duval fue una de las mejores bailarinas de Francia. Yo la vi con mis propios ojos». Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados comenzaron a buscar en sus teléfonos, escribiendo su nombre en los buscadores. Y entonces, las pantallas se iluminaron con fotos antiguas, una mujer de mirada firme y sonrisa tímida, vestida con tutús blancos, en escenarios iluminados de París, Roma y Viena. Era ella. «Mon Dieu», susurró una mujer en la mesa cercana. «Es cierto. Es la misma persona». Adrien se llevó la mano al rostro, impresionado. Maurice, en cambio, comenzó a enrojecer. «Esto no cambia nada», gruñó, levantando la voz. «Si realmente fue esa bailarina, también fue la que fracasó. Recuerdo ese escándalo. Tuvo un accidente y desapareció». Elena lo miró directamente, sin perder la calma. «Sí. Tuve un accidente. Pasé 3 meses en coma. Cuando desperté, los médicos dijeron que no volvería a caminar bien, y mucho menos a bailar. Y sin embargo, aquí estás moviéndote como si nunca hubieras caído», dijo Adrien, aún sin entender. «¿Cómo lo lograste?». Ella respiró hondo. «Con dolor. Con paciencia. Y con la única fuerza que me quedaba, el amor por lo que hacía». El público escuchaba en silencio. Nadie se reía ya. Lo que minutos antes había sido un espectáculo cruel, se había convertido en un testimonio de resistencia. Maurice intentó retomar el control de la situación. «Basta de sentimentalismos», dijo. «Esto es una fiesta, no una sesión de terapia. No te atrevas a convertir mi evento en una historia de lástima». «¿Lástima?», repitió Elena con serenidad. «No busco eso. Busco respeto». «Eres una farsante», gritó Genevieve, incapaz de soportar el cambio de atención. «Seguramente inventaste todo esto para llamar la atención». Henry levantó su teléfono. «Si eso es cierto, entonces todos estamos viendo un milagro», dijo con firmeza.
Porque lo que grabé hace unos minutos fue arte, no una farsa. Los invitados comenzaron a murmurar otra vez. Algunos se acercaron a felicitar a Elena, otros simplemente la observaban con admiración. Una mujer mayor se levantó de su mesa y dijo con voz temblorosa: «Yo la vi en la Ópera de París. Tenía 20 años. Su baile hacía llorar hasta a los críticos más fríos». Maurice apretó los puños, furioso. «Suficiente. Todo el mundo fuera de mi evento». Pero nadie se movió. El poder de su voz ya no tenía el mismo efecto. Por primera vez en años, la gente lo ignoraba. Adrien dio un paso al frente. «No puede expulsar a todos solo porque la verdad lo incomoda». «¿Y tú también te pones de su lado?», replicó Maurice, incrédulo. «Es una empleada». «No, padre. Es una artista». El silencio volvió a llenar el salón. Esa frase, tan simple, sonó como una sentencia. Elena bajó la mirada, agradecida. Genevieve, humillada, tomó del brazo a su esposo. «Maurice, vámonos», dijo con tono seco. «Esto ya no tiene sentido». Pero él no se movió. Solo la observaba, con los ojos fríos y el orgullo herido. «Nadie se mueve», gruñó. «Aún no he terminado con ella». Elena lo miró con compasión. «Ya terminó, señor Duvalier. Usted solo no se ha dado cuenta». Henry terminó de grabar. Sabía que esa frase sería la que daría la vuelta al mundo. Horas más tarde, cuando la fiesta se disolvió en un caos de murmullos, alguien subió el video completo a redes sociales. En pocas horas, las imágenes se volvieron virales. El título: «Magnate de Mónaco humilla a empleada que resulta ser bailarina legendaria». Los comentarios se multiplicaron. «Qué vergüenza para los Duvalier. Esa mujer baila con el alma. El dinero no compra elegancia». Mientras tanto, Elena permanecía en su pequeño apartamento en las afueras del Principado. Se había quitado el uniforme y miraba por la ventana, intentando procesar lo ocurrido. No se sentía triunfadora. Se sentía libre. Por primera vez en años, había bailado sin miedo. Un golpe suave en la puerta la hizo girar. Era Henry Marchand, con su habitual rostro sereno. «Disculpe la hora, señorita Duval», dijo. «No podía esperar». «Mire esto». Le mostró el teléfono. El video tenía ya cientos de miles de vistas. «El mundo entero la está viendo», agregó con una sonrisa orgullosa. Elena suspiró. «No sé si eso es bueno o malo, Henry». No estaba buscando atención. «Lo sé», respondió él. «Pero hay cosas que el mundo necesita ver. Y usted acaba de recordárselo». En ese momento, sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó en responder. «Sí». Preguntó con cautela. «¿Elena Duval?» «Soy Camille Laurent, periodista de Le Journal de Mónaco». «Sé quién es usted. Me gustaría contar su historia, pero de la manera correcta». Elena guardó silencio unos segundos. «No quiero fama, señorita Laurent. Solo quiero seguir con mi vida». «Precisamente por eso su historia importa», respondió la periodista. «Porque representa a todos los que fueron silenciados y se levantaron». Elena no contestó de inmediato. Miró sus manos, todavía marcadas por las tareas del día, y pensó en las cicatrices en sus piernas. «Lo pensaré», dijo al final, y colgó. Henry la observó en silencio. «¿Teme que lo vuelvan a usar en su contra?», preguntó. «Temo que el pasado vuelva a arrastrarme», respondió ella. «Ya sé cómo funciona ese mundo. Lo conocí demasiado bien». Henry asintió con respeto. «Entonces asegúrese de que esta vez la historia la escriba usted. No ellos». A la mañana siguiente, los titulares llenaban las portadas digitales de toda Europa. El escándalo que sacude a Mónaco: magnate humilla a ex bailarina. La caída de los Duvalier, el baile que cambió la historia. Maurice despertó con su nombre en todos los medios. Su teléfono no dejaba de sonar.
Los inversionistas querían respuestas, los socios pedían reuniones de emergencia, y su esposa ni siquiera quería hablarle. Adrien, en cambio, había pasado la noche intentando contener la crisis de relaciones públicas. «Padre, esto no va a desaparecer», le dijo con voz seria. «Hay periodistas en la puerta del edificio. Todos quieren declaraciones». «No pienso disculparme con nadie», respondió Maurice, furioso. «Fue una broma, nada más». «Una broma que te costará millones», replicó su hijo. «Ya cancelaron 2 contratos con Dubái y 1 con Londres». Maurice lo miró con desprecio. «¿Y tú? ¿De qué lado estás?» «Del lado correcto», dijo Adrien, y salió del despacho. Por primera vez, el imperio Duvalier comenzaba a tambalear. Y lo peor estaba aún por venir. Esa misma tarde, en un pequeño café frente al puerto, Elena hojeaba un periódico con su foto en portada. La gente la miraba sin reconocerla. Suspiró, cerró el diario y murmuró: «No quise esto». Detrás de ella, una voz familiar respondió: «A veces el destino no pregunta. Solo te pone otra vez en el escenario». Era Adrien. Vestía informalmente, sin su habitual traje de oficina. Elena lo miró sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Quería verla», respondió él. «Y agradecerle». Ella arqueó una ceja. «¿Agradecerme? ¿Por poner a su familia en el escándalo más grande del año?» Adrien sonrió. «No. Por mostrarme quiénes somos realmente». Elena bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin compasión ni lástima. Solo con admiración genuina. Él continuó: «Mi padre no entiende que el respeto no se compra. Pero usted sí. Y hoy todo el mundo lo está aprendiendo, gracias a usted». Elena lo observó en silencio. En su interior, algo se removió. No sabía si era alivio o miedo, pero por primera vez desde aquella noche del accidente, sintió que el mundo le abría una puerta. Y sin saberlo, esa conversación marcaría el inicio de algo más grande que una simple redención, el principio de un cambio que sacudiría a toda Mónaco. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. En menos de 24 horas, el video de la gala había alcanzado más de 5 millones de reproducciones. El rostro de Elena Duval, su elegante baile y las palabras que pronunció al final, se habían convertido en símbolo de dignidad y fortaleza. En los noticieros, analistas discutían sobre la bailarina que humilló a la élite, mientras que en redes sociales la bautizaban como la mujer del vals de Mónaco. Las cámaras se apostaban frente a la sede de Duvalier Group, donde decenas de reporteros esperaban alguna declaración. Dentro del edificio, Maurice Duvalier gritaba órdenes a su equipo de relaciones públicas, furioso. «Quiero que bajen ese video ahora mismo. Lo que sea necesario», bramaba, golpeando la mesa. Su asistente temblaba. «Señor, está en todas partes. Hay copias en cada red social, incluso en portales de noticias. No se puede eliminar. Entonces paguen. Contacten a abogados, a periodistas, a quien sea». Adrien lo observaba desde un rincón, en silencio. Sabía que era inútil. Su padre todavía creía que el dinero podía tapar todo. Pero esta vez, el dinero no bastaba. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño café frente al puerto, Elena aceptaba su primera entrevista. La periodista Camille Laurent colocó la grabadora sobre la mesa y sonrió con suavidad. «Gracias por confiar en mí, Elena. Prometo que no publicaré nada que usted no apruebe». Elena asintió, algo tensa. «No quiero que me conviertan en un espectáculo. Ya tuve suficiente con eso. No lo haré. Solo quiero que la gente escuche su versión». Camille abrió su libreta. «¿Por qué desapareció después del accidente?» Elena suspiró. «Porque nadie me veía como persona. Todos querían el drama, la tragedia. Los periódicos inventaron que estaba destruida, que había perdido la razón. Yo solo quería silencio».
Camille la escuchaba con atención. Y ahora, después de lo que ocurrió, ¿cómo se siente al saber que el mundo vuelve a hablar de usted? Cansada, respondió sin dudar. Pero en paz. Esta vez no bailé para impresionar. Bailé para recordarme quién soy. Camille sonrió. Esa será la frase del titular. Ambas rieron suavemente. Era la primera vez en años que Elena se sentía cómoda hablando de sí misma. En la oficina de Dovale Group, los socios se reunían de urgencia. Los contratos con Arabia Saudita y Londres se habían suspendido. Las acciones de la empresa caían. El presidente del consejo, un hombre de voz grave, se dirigió a Maurice. Este escándalo nos está destruyendo. O se disculpa públicamente o tendrá que renunciar. Maurice se levantó de golpe. ¿Renunciar? ¿Por una bailarina resentida? Jamás. Adrien, que también asistía a la reunión, intervino con tono firme. No es por ella, padre. Es por ti. Tu arrogancia nos ha puesto en ridículo. Tú te callas. Gritó Maurice. Siempre fuiste débil. Por eso no puedes dirigir esta empresa. El silencio se apoderó de la sala. Adrien respiró hondo y respondió sin elevar la voz. Tal vez no sea débil, solo tengo algo que tú olvidaste hace mucho, empatía. Los socios se miraron entre sí. La fractura entre padre e hijo era evidente. Uno de ellos dijo con seriedad. Maurice, si no tomas una decisión hoy, la tomaremos nosotros. Mientras tanto, en la redacción de Le Journal de Mónaco, Camille terminaba de editar su artículo. El título era simple pero poderoso. El arte no se hereda, se demuestra, la historia de Elena Duval. La nota se publicó a medianoche. En pocas horas, fue compartida miles de veces. La gente no solo hablaba del escándalo, sino del mensaje detrás de él, la dignidad frente al desprecio. Elena, que aún trabajaba para sobrevivir, comenzó a recibir llamadas. La Ópera de Montecarlo le ofreció asesorar un nuevo montaje. Una fundación en París le propuso coreografiar una gala benéfica. Incluso la BBC pidió una entrevista exclusiva. Ella no sabía qué hacer. No quería volver al ruido, pero algo dentro de ella le decía que no podía esconderse más. Unos días después, Adrien la visitó de nuevo. Esta vez llevaba una carpeta en las manos. Vine a pedirle ayuda, dijo al entrar. ¿Ayuda? Preguntó Elena, sorprendida. Mi padre está fuera de control. La empresa está cayendo, y yo quiero cambiarla. Pero necesito a alguien que entienda de verdad lo que significa reconstruir algo desde cero. Elena sonrió con ironía. No soy empresaria, señor Duvalier. No, pero entiende de esfuerzo, de disciplina, de arte. Y quiero que eso se refleje en los valores de la compañía. Ella lo miró, sin responder de inmediato. ¿De verdad cree que su empresa puede cambiar? Creo que las personas pueden hacerlo. Sus ojos se cruzaron un segundo más de lo necesario. Había respeto, pero también algo más difícil de definir, una conexión sincera entre dos mundos opuestos. Piénselo, añadió Adrien, dejando la carpeta sobre la mesa. No quiero limpiarle la imagen a mi familia. Quiero construir algo distinto. Cuando él se marchó, Elena abrió la carpeta. Dentro había una propuesta, un programa de becas llamado Arte y Dignidad, enfocado en jóvenes trabajadores con talento artístico. Sonrió. Por primera vez, algo bueno parecía surgir del caos. Mientras tanto, Geneviève Duvalier enfrentaba su propio infierno. Los periodistas habían descubierto que su fundación de danza desviaba fondos hacia cuentas privadas. Las fotos de sus fiestas, sus viajes y su estilo de vida opulento inundaban las redes con titulares mordaces. Geneviève Duvalier, la filántropa del lujo. La esposa del magnate también bajo investigación. Geneviève rompió un espejo de furia y gritó al vacío. Por culpa de esa mujer lo he perdido todo. Pero en realidad, lo había perdido mucho antes. Una semana después, Henry Marchand recibió una invitación inesperada, una ceremonia privada en el Teatro Garnier de Montecarlo. El remitente era Elena. Esa noche,
el teatro estaba casi vacío. Solo unos cuantos invitados cercanos. Henry se sentó en silencio mientras el telón se levantaba. Allí estaba ella, en el centro del escenario, vestida con un traje blanco sencillo. Cuando la música comenzó, no hubo palabras. Elena danzaba otra vez, pero no como antes. Ya no era la Elise Marceau de los grandes aplausos. Era Elena Duval, una mujer que había perdido todo y aún así decidió volver a levantarse. Sus movimientos no eran perfectos, pero tenían alma. Cada paso era una cicatriz convertida en arte. Cada giro, una respuesta a todos los que alguna vez la humillaron. Henry, con los ojos húmedos, murmuró. Ahora sí, está bailando para sí misma. Al terminar, el público, pequeño pero conmovido, se levantó a aplaudir. Elena sonrió entre lágrimas. Adrien estaba allí, en la primera fila. Su aplauso fue el más sincero de todos. Esa misma noche, en su apartamento, Elena miró al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. El reflejo mostraba a una mujer fuerte, sin miedo, sin disfraces. Encendió el televisor y vio la noticia que cambiaría todo. Maurice Duvalier anuncia su renuncia como presidente de Duvalier Group. Las imágenes lo mostraban con el rostro cansado, acompañado de su abogado. El comunicador leyó su declaración. Por motivos personales y para preservar la integridad de la empresa, dejo mi cargo con efecto inmediato. El imperio Duvalier había caído. Pero, paradójicamente, de sus ruinas nacería algo más justo. Elena apagó el televisor. Miró hacia el horizonte y susurró. Ahora sí, el baile terminó. Sin embargo, el destino aún guardaba un último acto para ella. La noticia de la renuncia de Maurice Duvalier sacudió a Mónaco. Los periódicos locales lo llamaban el magnate caído, mientras los noticieros internacionales hablaban de el hombre que perdió su imperio por un vals. El video de la gala seguía circulando, pero ya no solo como escándalo, se había convertido en un símbolo de justicia poética. Durante los días siguientes, las oficinas de Duvalier Group se vaciaron de ejecutivos. El consejo directivo nombró a Adrien Duvalier como presidente interino. Su primer comunicado sorprendió a todos. La empresa no solo cambiará su imagen, cambiará su propósito. En una rueda de prensa sencilla, sin lujos ni poses, Adrien explicó su visión. El éxito no puede construirse sobre la humillación de otros. A partir de hoy, parte de las ganancias de Duvalier Group financiarán programas educativos y culturales para jóvenes trabajadores con talento artístico. La noticia se difundió rápidamente. Algunos lo llamaron idealista, otros, ingenuo. Pero la mayoría reconoció que por primera vez, un Duvalier hablaba con humanidad. Mientras tanto, Maurice se había encerrado en su mansión, rodeado de periódicos y botellas vacías. Los cuadros que alguna vez presumió ahora le parecían testigos silenciosos de su caída. Encendió el televisor, buscando algún canal donde no mencionaran su nombre. No lo encontró. Una periodista decía en pantalla. El escándalo de los Duvalier marcó un antes y un después en la imagen pública de las élites europeas. Maurice apagó el televisor con rabia. Todos unos hipócritas. Gritó, lanzando la copa contra el suelo. Me aplaudían, me buscaban, y ahora me condenan. Su esposa Genevieve apareció en la puerta, con expresión fría. Te lo advertí, Maurice. Siempre creíste que podías comprar el respeto de todos. Pero el respeto no se compra, se gana. No necesito tus sermones. Respondió él. Eres igual que ellos. No, Maurice, replicó ella, con una sonrisa amarga. Soy peor. Al menos tú te creíste tu propia mentira. Dicho eso, se dio media vuelta y se marchó. 2 días después, presentó la solicitud de divorcio y se mudó a París. Maurice Duvalier había perdido su imperio, su reputación y ahora también a su familia. En el otro extremo de la ciudad, Elena Duval empezaba a adaptarse a su nueva vida. Había renunciado a su trabajo de limpieza y rechazado decenas de entrevistas. Vivía con sencillez,
lejos de las cámaras, pero cada día recibía cartas, flores y mensajes de personas de todo el mundo. Niños, mujeres, artistas y trabajadores le agradecían por haberles recordado que la dignidad vale más que cualquier título. Una tarde, mientras leía una de esas cartas, sonó el timbre. Era Adrien. «Espero no interrumpir», dijo con su sonrisa discreta. «No, adelante». «¿Noticias del frente?», preguntó ella, con un toque de humor. Adrien se sentó frente a ella, dejando una carpeta sobre la mesa. «Sí. El proyecto Arte y Dignidad ya tiene aprobación. Y quiero que usted lo dirija». Elena arqueó una ceja. «¿Dirigir? Yo. Nadie mejor. Usted sabe lo que es comenzar desde abajo. Quiero que este programa dé oportunidades a personas como usted o como yo». Ella sonrió. «No se subestime, señor Duvalier. Usted nació con todas las oportunidades». «Tal vez. Pero el dinero no enseña valores», respondió él con honestidad. «Y de eso trata este proyecto». Elena miró los papeles. Había planes, presupuestos, un borrador con su nombre como directora artística. Por un momento, volvió a sentir esa chispa que creía extinguida. «Está bien», dijo al fin. «Lo haré. Pero con una condición. La que quiera. Nada de usar mi imagen para publicidad. Este programa será sobre la gente, no sobre mí». Adrien asintió. Trato hecho. Días después, Henry Marchand los acompañó a recorrer uno de los edificios donde se instalaría la primera sede del programa. Era una construcción antigua cerca del puerto, con ventanales altos y piso de madera. «Aquí daban clases de danza hace 20 años», dijo Henry con nostalgia. «Sería un buen lugar para empezar de nuevo». Elena observó el espacio, imaginando risas, música, niños corriendo. «Sí», susurró. «Aquí podrían hacer algo hermoso». Adrien la miró con una mezcla de admiración y ternura. «¿Sabe? Nunca entendí por qué la gente teme tanto empezar desde cero». «Porque no todos saben bailar entre los escombros», respondió ella, sonriendo. Henry rió suavemente. «Eso suena a lema para poner en la entrada del edificio». Los tres se quedaron mirando el mar a través de los ventanales. Por primera vez, el futuro no parecía un castigo, sino una oportunidad. Pero la paz no duraría mucho. Esa misma noche, los medios publicaron una entrevista exclusiva con Maurice Duvalier. En ella, el magnate se mostraba altivo, aunque con el rostro cansado. «No me arrepiento de nada. La gente no entiende que el éxito requiere jerarquía. Algunos nacen para mandar, otros para obedecer». Las palabras causaron indignación. El video fue visto millones de veces en pocas horas, acompañado de comentarios furiosos. No aprendió nada. Aún cree que el respeto se hereda. Al día siguiente, Adrien irrumpió en la casa de su padre. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, enfadado. «Porque la verdad no necesita disculpas», respondió Maurice, encogiéndose de hombros. «La verdad no, pero el orgullo sí», dijo Adrien con frialdad. «Estás solo, padre. Todos se fueron porque confundiste poder con valor». Maurice se quedó en silencio. Por un instante, su mirada mostró algo que rara vez se veía en él: miedo. Miedo a la soledad. Semanas después, la primera sede del programa Arte y Dignidad abrió sus puertas. Niños, jóvenes y adultos de distintas clases sociales llenaban las aulas improvisadas. Elena los recibía con una sonrisa, vestida con ropa cómoda y sencilla. Cuando las clases de danza comenzaron, el sonido del piano volvió a llenar el aire. Henry, observando desde el fondo, murmuró: «Mírela, Adrien». Volvió al escenario, pero esta vez no baila sola. Adrien asintió. «Es increíble cómo una persona puede transformar tanto dolor en algo tan puro». «Eso es lo que hacen los verdaderos artistas», respondió Henry. «No destruyen, reconstruyen». Elena daba vueltas entre los alumnos, corrigiendo posturas, aplaudiendo pequeños logros. Cada movimiento era una lección de vida.
Una niña se le acercó tímidamente. ¿Usted fue famosa?, preguntó con curiosidad. Elena sonrió. No, pequeña. Solo fui alguien que aprendió a volver a empezar. Al caer la noche, Elena se quedó sola en el salón. Las luces estaban apagadas, solo entraba el brillo del puerto por las ventanas. Adrien entró en silencio, llevando 2 cafés. ¿Sigues sin dormir?, bromeó, entregándole uno. Los sueños también se ensayan, respondió ella, divertida. Se quedaron mirando el horizonte, sin hablar. El silencio entre ambos no era incómodo, era cálido. Finalmente, Adrien rompió el silencio. Nunca le pregunté, ¿por qué aceptó aquel reto en la gala? Elena lo pensó un momento. Porque a veces la humillación es el último paso antes de recuperar la dignidad. Adrien la miró con admiración. Entonces, gracias por haberlo hecho. No me agradezca. Solo baile conmigo algún día, dijo ella con una sonrisa traviesa. Prometido, respondió él. Ambos rieron, mientras el sonido del mar acompañaba la escena. Y aunque ninguno lo sabía, esa noche marcaba el verdadero comienzo de una nueva historia, la de una mujer que convirtió la vergüenza en arte, y la de un hombre que transformó la herencia de su apellido en una causa digna. Pasaron apenas 3 meses desde la inauguración del programa Arte y Dignidad, y ya todo Mónaco hablaba de él. Los periódicos que antes se centraban en el escándalo, ahora publicaban historias de los jóvenes que habían encontrado en ese lugar una oportunidad. Niños del puerto, hijos de empleados, jóvenes sin recursos, todos tenían un espacio donde expresarse a través del arte. Elena Duval, que al principio solo quería mantener un perfil bajo, se había convertido sin buscarlo en el alma del proyecto. Su manera de enseñar era distinta, no hablaba de técnica, sino de emociones. El arte no se trata de ser perfecto, decía a sus alumnos. Se trata de sentir y hacer sentir. Los medios empezaron a referirse a ella como la maestra del puerto. Su historia se convirtió en un fenómeno inspirador. Revistas, noticieros y programas de televisión querían entrevistarla, pero ella siempre respondía lo mismo. No tengo nada nuevo que decir. Lo importante no soy yo, son ellos, decía señalando a sus estudiantes. Una mañana, Camille Laurent, la periodista que había publicado la primera entrevista, regresó al centro para grabar un reportaje especial. Es increíble lo que ha logrado, Elena, comentó mientras ajustaban las cámaras. Hace unos meses era una historia de humillación y hoy es un movimiento social. Elena sonrió. A veces las peores noches son las que nos obligan a despertar. Camille la observó con admiración. ¿Y qué siente al ver cómo todos la admiran? Gratitud. Pero también responsabilidad. No puedo fallarles a estos chicos. Ellos creen en mí más de lo que yo creí en mí misma durante años. La cámara grababa, pero el tono íntimo de la conversación hizo que pareciera más una confesión que una entrevista. Mientras tanto, en una oficina oscura y desordenada, Maurice Duval veía el reportaje desde su computadora portátil. El rostro de Elena llenaba la pantalla. Mírate, murmuró con resentimiento. Todos te veneran como si fueras una santa. Tenía ojeras profundas, la barba crecida y el mismo traje que usaba hacía días. En el escritorio se apilaban documentos legales y cartas de antiguos socios exigiendo pagos. El imperio Duvalier había quedado reducido a una sombra. Maurice encendió otro cigarro y miró por la ventana. Las luces del puerto se reflejaban en el mar, recordándole el brillo de las fiestas que ya no volverían. Por primera vez, el silencio lo asustó. Estaba completamente solo. En el centro cultural, Adrien revisaba las donaciones que llegaban de todo el mundo. Empresas, artistas y fundaciones querían colaborar con Arte y Dignidad. Incluso la Ópera de Viena había ofrecido apoyo para un intercambio de estudiantes. No puedo creer lo rápido que crece esto, dijo Adrien mientras firmaba documentos. Es como si la gente necesitara algo que creer. No algo, corrigió Henry Marchand, que estaba sentado frente a él. Alguien. Adrien lo miró, sin entender al principio. Henry continuó. Elena no solo bailó un vals aquella noche.
Le devolvió la esperanza a todo el mundo que se sintió alguna vez humillado. Y tú hiciste bien en apostar por ella. Adrien sonrió, algo avergonzado. No fue una apuesta, Henry. Fue una intuición. Henry rió. Llámala como quieras. Pero te aseguro que no es solo admiración lo que sientes por ella. Adrien fingió no escucharlo, aunque sus mejillas se encendieron ligeramente. Días después, el Palacio de Congresos de Mónaco invitó oficialmente a Helena a recibir un reconocimiento por su contribución cultural. Era la primera vez que el Principado premiaba a una mujer sin títulos, sin apellido aristocrático, sin fortuna. Ella dudó en aceptar. No quiero convertirme en un trofeo para las mismas personas que antes me despreciaron, le dijo a Adrien cuando él le dio la noticia. No lo harás. Este reconocimiento no viene de ellos. Viene de la gente, respondió él. Tómalo como lo que es, un símbolo de cambio. Helena lo pensó unos segundos y asintió. Entonces iré. Pero no sola. Llevaré a mis alumnos conmigo. La ceremonia fue sencilla, elegante. La sala estaba llena. Cuando Helena subió al escenario, vestida con un traje blanco y sencillo, el público la ovacionó. Entre los asistentes estaban Adrien, Henry, Camille y algunos de los jóvenes del programa. El ministro de Cultura le entregó el premio con un discurso emotivo. A veces el arte no nace del privilegio, sino del dolor. Y cuando una persona logra transformar ese dolor en belleza, toda una sociedad aprende a mirar distinto. Helena tomó el micrófono. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como verdad. No merezco este premio más que mis estudiantes. Porque fueron ellos quienes me enseñaron que los errores no te definen, sino lo que haces después de caer. Hizo una pausa. El arte me devolvió la vida, pero la humildad me devolvió el alma. El público se levantó para aplaudir. Entre los flashes de las cámaras, Adrien la observaba con orgullo. Era consciente de que su padre, desde algún lugar, probablemente estaba viendo todo. Y no se equivocaba. En su apartamento, Maurice Duvalier veía la transmisión en silencio. El rostro de Helena en el escenario, la gente ovacionándola, su hijo aplaudiendo. Todo era un recordatorio de lo que él había perdido. Apagó la televisión. Por un momento, se miró en el reflejo de la ventana y apenas reconoció al hombre que veía. El poderoso empresario que humillaba a otros había desaparecido. Solo quedaba un hombre vacío, consumido por su propio orgullo. Tomó una libreta vieja y comenzó a escribir algo. No era una carta de disculpa, ni un manifiesto. Era una simple nota. Creí que el respeto se exigía. No entendí que se ganaba. Dejó la hoja sobre el escritorio y, sin decir una palabra, salió de su apartamento por primera vez en semanas. Nadie sabe a dónde fue esa noche. Algunos dicen que lo vieron caminando por el muelle, mirando el mar. Otros aseguran que se marchó del país. Mientras tanto, arte y dignidad crecía más que nunca. En poco tiempo, abrieron una segunda sede en Niza y una tercera en Marsella. Helena ya no podía atender a todos los medios, pero aceptó una última entrevista con Camille. ¿Qué aprendió de todo esto, Helena?, preguntó la periodista, encendiendo la cámara. Que no se necesita destruir a nadie para tener justicia, respondió ella. A veces basta con ser uno mismo y no dejarse aplastar. Camille sonrió. ¿Y qué sigue para usted? Helena la miró con serenidad. Seguir enseñando. Y seguir bailando, aunque sea solo en mi corazón. Esa noche, Adrien la llevó a cenar al puerto, como solía prometerle cada vez que bromeaban sobre bailar entre los escombros. El restaurante era pequeño, acogedor, con velas y música suave. Brindemos, dijo él levantando su copa. Por los comienzos que nacen del caos. Helena sonrió. Y por las personas que no tuvieron miedo de cambiar el rumbo. Se quedaron en silencio un momento, observando las luces reflejadas en el mar. No necesitaban decir mucho. Había algo en esa calma que valía más que 1000 palabras. Adrien rompió el silencio con una sonrisa.
Mi padre solía decir que el mundo se divide entre los que mandan y los que obedecen. Elena lo miró con curiosidad. ¿Y tú qué crees? Que el mundo se divide entre los que destruyen y los que crean. Y tú, Elena, eres de las que crean. Ella sostuvo su mirada, sin poder evitar sonreír. Y tú de los que aprenden, respondió suavemente. El sonido de las olas acompañó el momento. Elena entendió que, después de tanto dolor, la vida finalmente había encontrado su compás. Mientras tanto, en las redes sociales, un usuario compartía una imagen. Elena bailando rodeada de niños, con la frase: el respeto no se impone, se inspira. La publicación alcanzó millones de compartidos en cuestión de horas. El mundo ya no hablaba del escándalo de los Duvalier. Hablaba del milagro de Elena Duval. Y aunque no lo sabía aún, su historia apenas estaba escribiendo su capítulo más importante. El legado que quedaría después de ella. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Habían pasado 6 meses desde que Elena Duval inauguró la primera sede de Arte y Dignidad en Mónaco. Ahora, el proyecto tenía presencia en 3 ciudades de Francia y estaba en proceso de expansión hacia Suiza y España. Las donaciones seguían llegando, y cada nueva historia de un alumno superándose parecía tocar el corazón del público. Los noticieros hablaban de ella como la mujer que cambió el rostro de la élite, y aunque Elena siempre trataba de mantenerse al margen, el reconocimiento era inevitable. Su nombre se había convertido en sinónimo de resiliencia. Pero, a pesar del éxito, algo dentro de ella seguía sin cerrar. Había una parte del pasado que aún dolía, el escenario de la Ópera de París, donde había vivido su último baile como Elise Marceau antes del accidente. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una carta con un membrete elegante. La abrió sin pensar demasiado, pero al leer el encabezado, se le detuvo la respiración. La Ópera Nacional de París invita cordialmente a la señora Elena Duval a participar como coreógrafa invitada en la gala anual de danza contemporánea. Será un honor recibir nuevamente a quien inspiró a toda una generación. Elena dejó la carta sobre el escritorio. Por un momento, no supo si reír o llorar. Volver a ese lugar era su sueño y su miedo más grande al mismo tiempo. Esa noche, en el café donde solía reunirse con Adrien, le mostró la invitación. ¿Qué harías tú?, preguntó con una mezcla de emoción y temor. Él la miró sin dudar. Volvería. No por ellos, sino por mí. Ella suspiró. No sé si podría. A veces pienso que si subo a ese escenario, recordaré todo lo que perdí. Adrien sonrió con ternura. O quizá recuerdes todo lo que ganaste. Semanas después, París amanecía cubierta por una ligera neblina cuando Elena llegó a la ópera. El enorme edificio la recibió con el mismo aroma de madera y polvo de los ensayos antiguos. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a tener 20 años, a escuchar los aplausos, a sentir el temblor de los focos sobre su piel. Henry Marchand la acompañaba, discretamente como siempre. ¿Está lista, maestra?, preguntó con una sonrisa. Nunca lo estoy, Henry, respondió ella. Pero eso nunca me detuvo antes. Entró al escenario vacío. El suelo crujía bajo sus pasos. Colocó una mano sobre las tablas, respiró profundo y susurró. Estoy de vuelta. El ensayo comenzó. Elena no bailaba sola, la acompañaban 4 jóvenes del programa Arte y Dignidad, todos provenientes de entornos humildes. Les había prometido que si trabajaban duro, los llevaría a París. Y allí estaban, cumpliendo un sueño que antes parecía imposible. Durante las primeras horas, corrigió cada detalle, cada gesto. A pesar de los años, su instinto seguía intacto. Cada movimiento que enseñaba era una mezcla de técnica y emoción, de arte y vida. No bailen por el público, les decía. Bailen por ustedes. El arte no se explica, se siente. La noche de la gala, el teatro estaba lleno.
Figuras de la alta sociedad parisina, críticos, artistas y periodistas ocupaban sus asientos. La expectación era enorme. Muchos querían ver si la leyenda caída podía renacer. Detrás del telón, Elena ajustaba los detalles finales. Adrien había viajado para acompañarla, aunque ella insistió en que no era necesario. No vine por obligación, le dijo él con calma. Vine porque quiero verte brillar. Ella sonrió. Ten cuidado, Adrien. Si sigues hablando así, harás que me crea capaz de todo. Entonces ya ganamos, respondió él. La música comenzó. Las luces se atenuaron. Y el silencio del público fue absoluto. El telón se levantó, revelando a Elena en el centro del escenario, rodeada de sus alumnos. No era una coreografía de perfección técnica, sino de alma pura. Los movimientos combinaban elementos clásicos con gestos contemporáneos, reflejando la historia de alguien que había caído y vuelto a levantarse. Cada nota parecía contar su historia, el accidente, el dolor, la humillación y finalmente, la redención. El público no solo veía danza, veía verdad. En el clímax de la pieza, Elena se quedó sola en escena. Hizo un salto corto, elegante, y al aterrizar, extendió los brazos con los ojos cerrados. Por un instante, el teatro entero contuvo el aliento. Y entonces, el aplauso llegó. Primero 1, luego 100, luego todos. El sonido retumbó por todo el recinto. Algunos lloraban. Otros se ponían de pie. Elena abrió los ojos, sorprendida. No lloró, no sonrió. Solo respiró. Por fin había hecho las paces con su pasado. Esa misma noche, tras la función, se retiró al camerino vacío. Sobre el espejo había un ramo de flores sin tarjeta. Lo tomó y encontró una pequeña nota en el fondo. El orgullo destruye. La humildad reconstruye. M. Elena guardó silencio. Sabía quién la había enviado. No había firma completa, pero no hacía falta. No era una disculpa, pero era lo más cercano que Maurice Chevalier sería capaz de ofrecer. Días después, los periódicos europeos publicaban titulares conmovedores. El regreso de la bailarina que enseñó al mundo a levantarse. Elise Marceau vuelve a París convertida en Elena Duval. Las imágenes del espectáculo se hicieron virales. Miles de personas compartían fragmentos de su presentación con mensajes de esperanza. Uno de ellos decía: el arte no se trata de no caer. Se trata de cómo te levantas. Cuando regresó a Mónaco, el personal y los estudiantes del centro la recibieron con flores y aplausos. Los niños gritaban su nombre, los jóvenes lloraban de emoción. Ella no sabía qué decir. Solo abrazó a todos, uno por uno. Henry, con una sonrisa orgullosa, le dijo: lo logró, maestra. Ya no es la mujer que fue humillada en un salón. Es la que cambió la historia de todo un país. Adrien se acercó y le entregó una pequeña caja. No es un premio, dijo. Es un recuerdo. Dentro había un broche de plata con forma de zapatilla de ballet. Elena lo tomó con cuidado. Es hermoso. ¿De dónde lo sacaste? Era de mi madre, respondió Adrien. Dijo que solo debía entregárselo a alguien que supiera lo que significa luchar con elegancia. Elena se quedó en silencio, tocada por el gesto. Tu madre tiene más sensibilidad de lo que imaginaba. Adrien sonrió. No tanto como tú. Ambos rieron. Esa noche, mientras caminaban por el puerto, Elena observó las luces reflejadas en el agua. ¿Sabes algo, Adrien? Dijo de pronto. Cuando estaba en el hospital, después del accidente, soñaba con volver a bailar. Pero no así. Soñaba con volver al escenario por mí, no para vengarme. Y lo hiciste, respondió él. Convertiste la venganza en inspiración. Elena se detuvo, pensativa. Quizá esa fue la lección más grande. No se trata de ganar o perder, sino de qué haces con lo que te hicieron. Adrien la miró con cariño. Entonces lo lograste. Le diste sentido incluso al dolor. Ella lo miró de vuelta, sonriendo.
El dolor no me destruyó, Adrien. Solo me enseñó a bailar distinto. Y bajo las luces del puerto, ambos guardaron silencio. Era un silencio sereno, de paz completa. El mundo entero había visto la caída de una bailarina. Pero solo unos pocos habían sido testigos de su verdadero renacimiento. Pasó un año desde aquella noche en París. El nombre de Helena Duval ya no era sinónimo de escándalo, sino de inspiración. El proyecto Arte y Dignidad se había convertido en una red internacional con más de 10 sedes en Europa y América Latina. Miles de jóvenes estudiaban música, danza, pintura y teatro gracias a las becas creadas bajo su dirección. Pero Helena no buscaba fama ni reconocimientos. Cada mañana seguía llegando temprano al Centro Cultural de Mónaco, con su cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Enseñaba con la misma humildad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Hoy no quiero que repitan los pasos, decía a sus alumnos. Quiero que bailen lo que sienten. Porque el cuerpo no miente, aunque las palabras sí. Los niños reían, los jóvenes la escuchaban atentos, y Henry Marchand, ya retirado, solía sentarse en una esquina a observarla con orgullo. A veces decía en voz baja: cada vez que entra en este salón, vuelve a encender la esperanza. Un día, una carta llegó al buzón del centro. Era de Maurice Duvalier. Nadie había sabido de él en meses, algunos decían que vivía en el sur de Italia, otros que había desaparecido por completo. El sobre era simple, sin remitente, solo su firma al final. No espero perdón, porque sé que no lo merezco. Vi cómo cambiaste el mundo con el mismo arte que yo quise ridiculizar. No entiendo cómo lograste hacerlo, pero ahora sé que lo que destruye el orgullo, lo sana la humildad. Ojalá algún día puedas mirar atrás y pensar que, de algún modo, mi crueldad sirvió para algo bueno. M.D. Helena leyó la carta en silencio. No lloró. Solo la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. A veces el arrepentimiento llega tarde, murmuró, pero al menos llega. Esa noche, durante la última clase del día, pidió a los estudiantes que formaran un círculo. Quiero que cada uno diga qué aprendió este año, dijo. Una niña levantó la mano y respondió. Aprendí que ser diferente no está mal. Que no importa de dónde vengas, lo que importa es lo que haces con lo que tienes. Un joven añadió. Yo aprendí que el respeto se gana trabajando, no humillando. Helena sonrió, conmovida. Entonces aprendieron lo más importante. Y eso me basta. Semanas después, Mónaco organizó una ceremonia en honor a los benefactores del arte y la educación. Entre los invitados estaban figuras reconocidas del país, ministros y empresarios. El evento se celebró en el mismo salón donde, un año atrás, Maurice Duvalier había humillado a una mujer de limpieza frente a todos. Solo que esta vez, aquella mujer subía al escenario como invitada de honor. El público se puso de pie para recibirla. Helena miró alrededor con serenidad. Que todo esto empezó con un reto absurdo. Helena rió. A veces las cosas grandes nacen de la peor de las intenciones. Y terminan siendo milagros, añadió él. Se detuvieron frente al agua. Helena cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. Lo estás, respondió Adrien con voz suave. Y este mundo es un poco mejor gracias a ti. Ella lo miró, sonriendo con esa calma que lo había conquistado desde el primer día. No, Adrien. Gracias a nosotros. Nadie cambia el mundo solo. Ambos se quedaron observando el atardecer. El viento movía suavemente su cabello y el murmullo del mar acompañaba el silencio. En otra parte del país, en un pequeño pueblo costero, Maurice Duvalier vivía alejado de todo. Sin lujos, sin prensa, sin poder. Trabajaba como asesor contable en una empresa local. Nadie lo reconocía, y él tampoco buscaba que lo hicieran. Cada tanto, encendía el televisor y veía reportajes sobre el éxito de Arte y Dignidad. Nunca cambiaba el canal. Solo miraba en silencio, con una mezcla de remordimiento y admiración. A veces murmuraba para sí. Al final, ella ganó.
pero qué forma tan hermosa de hacerlo. Elena continuó su labor durante los años siguientes. Su nombre pasó de ser noticia a convertirse en legado. El Centro Cultural llevó su filosofía a cientos de comunidades. No era una institución de lujo, sino un refugio para los que alguna vez se sintieron pequeños. Y cuando los alumnos nuevos preguntaban quién había fundado aquel lugar, los profesores respondían: una mujer que decidió bailar incluso cuando el mundo quiso dejarla en el suelo. Esa noche, durante el aniversario del centro, Elena subió una última vez al escenario. El público, compuesto por sus alumnos, sus amigos y toda una nueva generación, la recibió con aplausos que parecían no terminar nunca. Tomó el micrófono y dijo: gracias por acompañarme en este viaje. Hace años pensé que mi historia había terminado. Pero entendí que los finales solo existen cuando dejamos de creer en nosotros mismos. Se detuvo un instante, sonriendo con emoción. Si alguna vez alguien intenta hacerte sentir menos, recuerda esto: la dignidad no se compra, se demuestra. Y cuando bailas con el corazón, nadie puede detenerte. El público estalló en aplausos. Elena miró hacia el cielo, como si buscara a su yo del pasado, y murmuró: gracias por no rendirte. El telón cayó lentamente, mientras el aplauso seguía resonando. ¿Te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.